Gracias. En esta parte, en la apertura institucional, hemos tenido el honor de escuchar a las autoridades que nos acompañan, que han dejado claves muy importantes y que van a guiar la ponencia de la mesa redonda. Bueno, tenemos aquí en la mesa sobre innovación como factor estratégico. Y como bien tenéis en el programa, voy a seguir el orden y yo tenía intención de exponer una larga presentación de todas ellas, pero voy a hacer, señora directora general, lo que usted ha dicho. Voy a dejarlas que sean ellas las que, sin lugar a dudas, nos hablen, porque su propia vida, sus propias palabras, hablan más que sus propios currículums, que son larguísimos. Empezamos con Cristina del Campo, que es directora de AINIA, y bueno, asume la dirección de este centro. Creo que después de un larguísimo, aunque es joven, tiene una trayectoria amplísima, desarrollando actividades en la Dirección General Adjunta del centro, con lo cual conoce muy bien la INIA desde todos sus enfoques. Es ingeniera industrial con doble titulación y antes de su incorporación en la INIA conoce también la red, Revit, porque estuvo trabajando en esta red de institutos tecnológicos durante, si no me equivoco, 9 años, ¿no, Cristina? Correcto. Que se dice pronto. Tras ostentar también responsabilidades en el sector industrial y de consultoría. Me gustaría, Cristina, que antes conocemos muy bien a INIA, todo lo que se hace, pero ya que estamos hablando de cooperativas, estamos hablando de la red y estamos hablando de talento femenino, nos explicaras un poco qué empresas cooperativas o qué empresas que tienen el formato y la estructura tan parecido a la red o al cooperativismo trabajan con vosotros en INIA para que nos posicionemos, cuántas tienen formato talento femenino para que nos ubiques y nos contextualices. Y luego entraremos ya en materia. Bueno, gracias, Silvia. Dar las gracias también, ¿no?, por la introducción y yo, vamos a ver, porque nos habéis metido una presión que, desde luego, en generar expectativas lo habéis hecho fenomenal, ¿no? Y por lo de juventud también, muchísimas gracias. Entonces, AINIA, bueno, nada, en 2 frases, Centro Tecnológico de Revit, 35 años de experiencia aportando soluciones de innovación a las empresas con las que colaboramos, con una vinculación muy fuerte con el sector agroalimentario, aunque ahora también estamos abiertos desde un profundo conocimiento, digamos, de la tecnología, pues la aplicamos también transversalmente para apoyar a empresas de otros sectores, ¿no? Pero hablando de la agroalimentación, yo ayer revisaba los datos. Una parte importante de nuestros, revisando en el CRM, ¿no?, o sea, cuántas empresas tenemos catalogadas como clientes buscando cooperativas, la palabra coop, ¿no? Y había 574, detectamos así en primera. Pero tengo que decir que fue una búsqueda buscando coop, porque para AINIA nuestra aportación de valor, que la empresa sea una pyme, una SL, una SA o una cooperativa, digamos que no cambia específicamente, ¿no? Con lo cual, bueno, pues con este dato un poco decir que tenemos muchos, tanto empresas, clientes como socias, que provienen del mundo cooperativo, tanto a nivel regional, o sea, las 3 cooperativas que están en la mesa tienen relación con nosotros como socios, como clientes, como a nivel nacional, incluso algunas, por ejemplo, del entorno de Portugal, o sea que mucha relación. Relación, además, en todos los eslabones de la cadena de valor del sector agroalimentario, es decir, cooperativas de primer grado, de segundo grado, cooperativas en el mundo de la distribución, o sea que, bueno, digamos un poco que cubren desde el campo hasta la mesa, ¿no?, que es a lo que, bueno, aspiramos desde INIA, que es ayudar a las empresas en todos los retos que tengan que ver fundamentalmente con la innovación y la tecnología, pero también con ámbitos como la legislación alimentaria o los estudios de consumidores, quizás luego entramos un poquito más en detalle, pues intentar ser una herramienta útil para las empresas, también para las que tienen la forma jurídica de cooperativas. Abarcas todo, abarcas absolutamente todo. Intentamos apoyarlos en todo, bueno, en fin, luego entramos si quieres un poco en detalle, pero… Por supuesto. Y nada, un poco a modo de presentación. Bueno, por supuesto, la gente que está viéndonos por Zoom, todos los presentes, luego les podéis hacer preguntas porque vamos a abrir el debate, por supuestísimo. Es una mera presentación. Deciros que tenéis a través del Zoom la parte de preguntas y respuestas, podéis ahí dejar preguntas, también el chat, que quiero que esto sea muy dinámico porque no os podéis la oportunidad no la perdáis, de preguntarle a Cristina. También tengo a Mari Carmen Morales, directora de calidad de NECOP, que es ingeniera agrónoma con especialidad en industrias alimentarias. Su carrera profesional ha estado siempre ligada al sector cooperativo de frutas y hortalizas, desempeña desde el año 2008 el cargo de directora del Departamento de Calidad, bueno, y tiene también una trayectoria espléndida y maravillosa, desarrolla en gestión estratégica su trayectoria y, bueno, a modo de resumen, porque es larguísimo,
y es una mujer dedicada de toda la vida a su profesión. Bueno, ¿qué modelo de gestión? Igual que ha hecho Cristina un resumen, porque de verdad que tenéis para estar aquí horas con vosotras, pero tenemos una horita para las 5. ¿Qué modelo de gestión de innovación tenéis en ANECOP? También a modo de presentación. Bueno, primero contaros un poco que el Departamento de Calidad de ANECOP trabaja codo con los equipos técnicos de nuestros socios, que el 99% de los socios de ANECOP son cooperativas de primer grado y tenemos 72 ahora mismo. Sí. Y el modelo de gestión de ANECOP, el modelo de gestión de innovación de ANECOP, pues yo creo, yo no sé si será un poco particular o no, pero tratamos de, desde luego, enfocarnos al cliente y a nuestro socio, indudablemente. Tratamos de trabajar aprovechando el talento de todos los perfiles, de todos los eslabones. Tenemos que involucrar tanto al socio como al cliente como a los empleados para desarrollar esa gestión de la innovación. Tenemos que comprometernos muchísimo con el proceso y liderarlo y, evidentemente, tenemos que tener el valor de asumir riesgos para equivocarnos durante el proceso, y tenemos que aplicar una metodología. Nosotros tenemos que ser valientes también a la hora de aplicar metodologías, porque tendemos a pensar que la innovación es una idea feliz en un momento determinado, y eso no es así, o por lo menos mi experiencia profesional me dice que eso no es así, en la vida y en todos los ámbitos. Y desde el Consejo Rector de ANECOP y el Comité de Dirección de ANECOP se generan lo que llamamos los retos estratégicos, o sea, los retos de innovación desde la estrategia de la empresa. Nos mandan, digamos, a la mesa de innovación y a que gestionemos eso con equipos multidisciplinares, etcétera, etcétera. Y por ahí volvemos hacia arriba diciendo, oye, estas son las mejores ideas que hemos conseguido, y con talleres de creatividad, bla, bla, bla. Y de ahí va subiendo hacia arriba, decir, y eso se acaba convirtiendo en proyectos reales y aplicables, porque, claro, hablando de innovación, evidentemente toda aquella novedad que vayamos generando que aporte valor, y no tiene por qué ser solo valor económico, no tiene por qué ser solo económico, indudablemente, y tampoco tiene por qué ser innovación tecnológica solamente. Todo eso es lo que suma. Y evidentemente tenemos mejoras o novedades que son, digamos, una mejora incremental y otras que son más disruptivas. Pero bueno, así es un poco como generamos la estrategia. Modelos diferentes, centros diferentes, pero dais cuenta como todas buscamos más o menos en este sentido. Bueno, también tenemos a la presentación de Katy Corey, directora de producto de la cooperativa Viver desde hace más de 15 años, si no estoy mal informada. Ella ha sido una de las artífices de Viver, sea punta de lanza en el modelo social y cooperativo. Bueno, hace poco recibisteis un premio más que merecido. Así es que, de hecho, el presidente de la cooperativa, David, recogió el pasado 9 de octubre la distinción al mérito empresarial y social. ¿Qué es lo que es más importante para la innovación en una cooperativa como la Viver? ¿Lanzar nuevos productos o nuevos servicios? Bueno. Qué pregunta más complicada, ¿eh? Sí, la verdad. Bueno, buenos días a todos. La verdad es que escuchaba a mis compañeras y el tema de la innovación, tanto en productos como en servicios, siempre tiene ese componente, como bien decía Carmen, de idea feliz. Yo no creo que existirán algunas, pero muy pocas ideas felices a lo largo de la trayectoria profesional o de la vida de una entidad como la cooperativa de Viver. Pero sí esa parte de escucha, esa parte de colaboración con los equipos, esa parte del plan estratégico que fija el Consejo Rector. Cuando entra un Consejo Rector, esa estrategia que te marcas a 4 años vista, todo eso, que a veces no le damos importancia, va sembrando el camino. Y esa siembra del camino va en las dos direcciones, porque como cooperativa tiene que ir en las dos direcciones. Nosotros nos debemos a nuestros socios, como no puede ser de otra manera, para ellos trabajamos, entonces tenemos que pensar en qué estrategias son buenas para ellos. Estoy pensando, por ejemplo, en la comunidad energética local, estoy pensando en una gestión común de tierras, estoy pensando en unas ayudas ahora mismo con todo el tema del incendio devastador, estoy pensando también en la reflexión y gracias Sonia por apuntar a estas ideas de los megaparques fotovoltaicos de los que estamos muy saturados en las zonas de interior. Todo eso
no lo podemos perder de vista, pero al mismo tiempo no podemos perder de vista que también necesitamos a nuestros clientes. Esos clientes que sostienen viva la economía para que la gente que trabaja en la cooperativa y los socios de la cooperativa puedan de verdad desarrollar sus productos y tenga sentido que desarrollen esos productos, porque creo que no podemos vivir de espaldas a la sociedad, tenemos que trabajar conjuntamente. Entonces también pensamos a veces en cosas muy pequeñas, como pequeños productos transformados que son un pasito más en esa puesta en valor de algo que nos da el campo, en nuestro caso, pues olivar, almendro, viña, que simplemente permiten que se visibilice de un modo más cotidiano un producto agroalimentario que de otra manera igual no formaría parte de la mesa de la gente en Navidad o no formaría parte de una celebración. Todo eso, todo ese entramado, para mí es la innovación. Porque es verdad que hemos apuntado que la innovación no puede ser solo tecnológica, ni esa idea feliz. Nos hace falta, por supuesto, una buena red de comunicación, nos hace falta que nos llegue perfectamente señal de Internet a nuestros pueblos. Todo eso hace falta, pero no podemos esperar que sea solo ese tipo de innovación. La que pone rostro a las personas es fundamental también. Bueno, y tenemos también, insisto que podéis hacer preguntas e insisto también a la gente que nos ve por Zoom que puede dejarnos preguntas tanto en el apartado de preguntas y respuestas como en el chat para que luego les podamos hacer también a nuestras ponentes cualquiera de ellas. Tengo también a Chelo Scrich, responsable de extrusión de Aimplast. Atención porque Chelo, en su trayectoria como responsable de este departamento de Aimplast, creo que el 2005, ¿no? ¿Empezaste? ¿Puede ser? 15 años después, entraste también, empezaste a seguir en este puesto, llegaste a liderar el grupo, no sé si aún lo mantienes, de agricultura y medio acuático dentro de Aimplast, o sea que tienes ahí también distintas áreas de responsabilidad. Llevas líneas de investigación y trabajo en desarrollo de procesos, nuevos materiales. Aquí hay un campo muy abierto donde podemos empezar a hablar de agricultura sostenible, pero también sobre nuevos materiales, dar soporte. Ahí la ética, porque ha hecho Sonia referencia a que la innovación tiene que ser, en este caso, también ética, no solamente inteligente, o sea, también ética. En este campo me gustaría que apuntaras tu opinión, porque yo creo que seguro que has hecho alguna reflexión cuando la has escuchado hacer referencia a ello, ¿verdad? Bueno, yo antes que nada quisiera agradecer que se haya contado conmigo para representar a Aimplast, el Instituto Tecnológico del Plástico, que lleva pues 30 años también dando servicio a la pequeña y mediana empresa. El plástico, como sabéis, es muy horizontal y dio la casuística de que en los últimos 5 años pues, se focalizará bastante en el sector agrícola y es la unidad que ahora mismo estoy liderando. Y bueno, sí que es verdad que intentamos aplicar innovación a este sector que hasta ese momento desconocíamos. Teníamos muchísima relación con fabricantes de productos de plasticultura, ¿vale?, pero no teníamos relación con las cooperativas. Empezamos esa andadura para ayudar a las cooperativas, pero sobre todo escuchando muy bien cuáles eran sus necesidades. Lo que hemos intentado es toda la innovación que conocíamos de los diferentes sectores plásticos, intentar aplicarlas al sector agrícola, pero de la mano de las cooperativas. En este caso empezamos a trabajar muy de la mano con cooperativas agroalimentarias, con Ana Cano, que nos fue introduciendo para hablar con muchísimas cooperativas para escuchar sus necesidades. Y nuestra forma de trabajo, para no perder de vista esta ética, es que en esta innovación que impartimos esté toda la cadena de valor. O sea, se escuche a la gente que de verdad sabe de cada parte del proceso, cada parte del proyecto, las necesidades del agricultor, su preocupación por la calidad del suelo, que todo lo que desarrolles de alguna manera se verifique que cumple una función y medioambientalmente sostenible, ayudar a implantar estos nuevos desarrollos, hacer las validaciones en el propio campo, que yo creo que ha sido, bueno, lo más enriquecedor, por lo menos para mí, porque era un campo muy desconocido. Claro. Bueno, y también, seguimos, luego entraremos en detalles. También tenemos aquí la oportunidad de escuchar, y con ella completamos un poco la fase de presentación, a Belén Tamargo. Ella es técnica de producción de la cooperativa de Iria, de formación es ingeniero agrónomo, 20 años, lleva todo el asesoramiento, programas de reconversión,
se ha dedicado siempre a los campos experimentales, tareas siempre en el ámbito de producción. Y bueno, me gustaría que Belén nos apuntara, sobre todo que nos hable de la cooperativa Eliria, que lleva años apostando los modelos productivos más sostenibles. ¿Cuál es allí la clave? Belén, cuéntanos. Pues mira, te cuento. Nuestra cooperativa cuenta con mucha historia. Y en todas sus etapas la innovación ha sido clave y ha estado presente. Desde sus inicios, cuando en el año 36 un grupo de agricultores de Liria decidieron asociarse para defender dignamente su producto. En aquella época era principalmente la viña y a ello debe el nombre de la cooperativa. Y que todavía conserva, hasta el año 78, en el cual se fundó, se creó la sección hortofrutícola y todo ello muy ligado a la expansión del regadío. Fueron incorporándose cítricos, frutales, hortalizas que convirtieron a la cooperativa en lo que ahora es. Todo ello ha ido pasando por decisiones, pensamos, muy acertadas del órgano de gobierno y de la dirección de la cooperativa. Y hoy en día la cooperativa es una empresa dinámica y plural, en la cual ofrecemos distintos suministros y servicios, y principalmente ofrecemos una gama importante de cítricos con un calendario amplio. Y también últimamente, en los últimos 10 años principalmente, hemos incorporado nuevos productos, algunos de ellos bastante novedosos en la zona, como granadas rojas, variedades de albaricoque, caqui también, que teníamos muy poquito y hemos ido incorporando un poco más, e incluso aguacate, que en nuestra zona es también algo a tener en cuenta, porque hemos aprovechado zonas estratégicamente cálidas para incluir este cultivo. En esta última etapa esto ha sido posible gracias a un plan estratégico que la cooperativa ha puesto en marcha de reconversión varietal, y en el cual la verdad es que tenemos la suerte de contar actualmente con muchísimas parcelas de nuestros socios renovadas, con capacidad para ofrecer producciones de calidad. De manera paralela, también quiero aprovechar para comentar que el equipo técnico de la cooperativa, que luego comentaré quién lo conformamos, tanto desde el área de la producción como desde la calidad, llevamos más de 25 años realizando ensayos en nuestras parcelas, en las de nuestros socios y en el campo experimental que tiene la cooperativa de Liria, con el respaldo de la Consellería de Agricultura y entidades como, por ejemplo, el Departamento de Producción y Calidad de ANECOP, que está colaborando con nosotros codo con codo. Institutos también como AIMPLAST, centros tecnológicos como AIMPLAST, el Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias, la Universidad Politécnica de Valencia, en fin, un montón de entidades que nos están prestando su apoyo durante todos estos años. Todo ello siempre bajo el paraguas de la producción integrada. Nosotros pensamos que es un pilar fundamental y en esa dirección vamos, tanto desde el ámbito de la producción como desde la calidad. Cabe destacar que la cooperativa de Liria fue la empresa que obtuvo el certificado EUREP en aquella época, ahora Global Gap. Fue la primera empresa española que lo consiguió, detrás de muchísimo esfuerzo. Muy bien. Bueno, pues a modo de presentación ya me gustaría, Cristina, ya que te tengo aquí, profundizar un poco más, porque desde luego Ainia da mucho de sí, es un centro de referencia. Es un centro, yo diría, siempre lo digo, yo de los mejores de Europa, por no decir del mundo. Y sí que me gustaría entrar en calidad alimentaria, en temas de procesos productivos, de los más eficientes. Todo esto, ¿qué plantea en innovación el centro? Porque queremos que nos matices ya en cosas más concretas y, sobre todo, ya que estamos hablando de talento femenino, en qué partes y en qué aspectos estamos encontrando mujeres inspiradoras que son kilómetro cero, inspiradoras de kilómetro cero. Empiezo por el final. ¿Qué se aporta? Sí, ¿qué aportamos aquí mujeres en todos estos ámbitos? Talento. Yo es que soy muy defensora del talento sin género, ¿no? Entonces, creo que el talento está bien repartido en el mundo y lo que hasta ahora no han estado bien repartidas en general han sido las oportunidades.
Entonces, yo creo que afortunadamente ha dado, creo, Gonzalo, ¿no?, unos datos del porcentaje de mujeres bastante igualitario, ¿no?, o sea, muy diversos. En AENIA subimos un poquito más, seguramente por los ámbitos tecnológicos y de conocimiento en los que tenemos más experiencia, pues el ámbito de la biotecnología, ciencias de procesos, tema de tecnología de los alimentos, ingenierías agrónomas, en fin. Nosotros tenemos un 61% de mujeres en la plantilla. Y si somos unas 240 personas, 61% de mujeres, el comité de dirección es igualitario, mismo número de hombres y mujeres, y si vamos a puestos de gestión, ¿no?, mandos intermedios, que es en la mayoría de ocasiones donde se puede impactar más la organización y se marca la diferencia, pues también tengo como un 60% de mujeres en equipo. Tengo que decir que todo lo que voy a decir sobre AENIA, nada de lo que diga es arrogable a mi mérito, porque yo en realidad solamente he llegado a finales del 18 a la organización, o sea que seguramente si hay algún desacierto, eso sí que es responsabilidad mía, pero todo lo bueno que hay lo hicieron otros y lo siguen haciendo, porque yo lo que tengo la suerte es de dirigir un equipo de gente muy talentosa, comprometida, ¿no?, y realmente, bueno, con mucha cualificación y mucho compromiso. Entonces, me preguntabas cuál es la propuesta de valor de AENIA para el sector agroalimentario. Sí. Eso es como pedirme que cuente AENIA, claro, porque el corazón de lo que hace AENIA resumido, sí, porque sí, no, lo digo porque, bueno, entonces nuestra propuesta para las cooperativas, en resumen, como tocan todos los eslabones de valor, ¿no?, de la cadena, es la de AENIA. En titulares, diría 4 grandes ámbitos retos. Primero, el ámbito de la calidad y seguridad alimentaria, que es un ámbito muy abierto, que va desde la parte más de garantizar la calidad de los alimentos a nivel de microbiología, físico-químico, patógenos, vida útil, migraciones, envases, bueno, la parte más de legislación, derecho alimentario, para nuevos ingredientes, para tema de etiquetado, tenemos un equipo de 7 expertos exclusivamente en tema de derecho alimentario. La parte de prevención de riesgos, desde aplicación de sensórica, ¿no?, para detección de cuerpos extraños o parámetros específicos. Por ejemplo, se hablaba, ¿no?, pues, temas que me miraba yo ayer, proyectos que hemos hecho más en sector primario, pues tenemos alguna solución en cooperativas para detección de amargura en almendras, por decir algo. O sea, ahí estamos ya en temas más de visión avanzada, ¿no?, para detección de parámetros, riesgos emergentes, tema de asistencias técnicas 24 horas, detección de fraude, desarrollo de nuevos métodos analíticos, toda la parte de inocuidad alimentaria con materiales en contacto con alimentos, por ejemplo, en la parte de bodegas, ¿no?, que también aquí hay mucho interés en el tema, pues sistemas para detección de grado de oxidación de vino simplemente por visión avanzada. Una parte muy importante que es diseño higiénico de instalaciones, es decir, cómo diseñar las instalaciones para garantizar la seguridad, ¿no?, desde la perspectiva microbiológica, que es fundamental, pero además diseñarlas para que las instalaciones, el sector agroalimentario consume mucho agua, mucho producto de limpieza, pues minimizar el consumo porque es un factor de competitividad, ¿no? Eso en el primer titular, que es calidad y seguridad de los alimentos. El segundo titular sería lo que nosotros llamamos food tech, como alimentación del futuro, ¿no?, que ahí está todo lo que serían nuevos ingredientes, obtención de nuevos ingredientes de fuentes de proteína alternativa, ahí está todo el ámbito también de las plant-based foods. Bueno, y detrás de cada línea hay, sobre todo, talento de gente, ¿no?, muy formada, y también mucho equipamiento, plantas piloto. Bueno, ahí que estamos trabajando, pues proteínas alternativas de origen vegetal, soja, guisante, chufa, pero también microalgas, macroalgas, lemna, las proteínas de insecto, que eso ya está ahí, ¿no? Procesos también para extracción de componentes de valor, un expertise muy fuerte en AENIA en el uso de CO2 en estado supercrítico para separar componentes de alto valor. Por ejemplo, esta es la tecnología que se usa, pues, para desgrasar la almendra o para, en otro ámbito, descafeinar el café. Toda la parte de investigación, por no hablar solo, ¿no?, de la parte más tecnología, investigación de mercados para la innovación, viendo antes de desarrollar un producto qué están diciendo los usuarios y los consumidores sobre ese producto, qué dicen en las redes sociales, cómo se posicionan. Al final de la cadena de desarrollo, testar ese producto con análisis sensorial del producto. Y ahí, mira, aprovecho una noticia, ¿no?, que estamos estos días viendo que en Fruit Attraction Anecop sacó el brocomole, que hay que probarlo, ¿no? Bueno, pues la cata, el análisis sensorial, lo cuento porque está en medios y es público. Hay muchas de las cosas que hacemos en AENIA que no sé, que es tema de la empresa, ¿no? Pues el análisis sensorial de la aceptación de ese producto, que ha salido muy bien, además tengo que decir, pues lo hicimos, ¿no?, les ayudamos en AENIA. Estudios de funcionalidad, bioensayos, el tema de alimentos, ingredientes funcionales, es decir,
que sirven tienen una función específica y estamos trabajando con cooperativas en el uso de tecnologías ómicas para analizar funcionalidad de ingredientes que puede haber en fruta que se desecha por estética o tal, y que eso no solo para uso en el sector agroalimentario, sino también en el sector como el cosmético. Nuevos envases, validación de producto, y cierro con otros 2 titulares. Otros 2, ¿no? He hablado de calidad agroalimentaria, de nuevos ingredientes y alimentos. Hay un tercer eje que es toda la parte de transformación digital, tanto en fábrica, inteligencia artificial, todo lo que es, bueno, Big Data en fábricas, en la parte de transformación, el uso de tecnologías, y luego también la agricultura de precisión, o sea, el uso de sensores en el campo embarcados en drones o en esto para captar datos de la planta y ayudar al agricultor. Se ha dicho, ¿no? La agricultura, como cualquier actividad económica, o es más sostenible o no será en el futuro. Entonces, tenemos ahí algunos proyectos donde ahorramos hasta un 60% de aplicación de productos fitosanitarios, dando a cada planta lo que necesita. O sea, en el futuro, eso de regar y aplicar fitosanitario a todas por igual. Y el último titular es la parte de sostenibilidad, es decir, el aprovechamiento de residuos para obtener, a través fundamentalmente de tecnologías, de biotecnologías, pues cualquier residuo que en el sector agrícola hay residuos de podas, de biomasas, y pues a través de diferentes procesos obtener biocombustibles como biogás. Ahora la ruta valenciana del biogás es una oportunidad fenomenal para el sector primario. Biomateriales como bioplásticos o bioproductos como químicos basados u otros que estamos aplicando a cosmética, en fin, toda la parte un poco de circularización de residuos, ¿no? Mira, Ana Cano nos deja pregunta y además os la lanza un poco a todas, ¿eh? Y yo creo que Ana se merece que le respondamos de forma breve, ya que creo que es una pregunta estupenda. ¿Podéis aportarnos alguna idea para la innovación social en el cooperativismo agroalimentario con el objeto de minimizar las brechas de género y edad? Ahí la lanza, ¿eh? Con que alguna lance 1 o 2 ideas de la que sea un poco aplicado a su día a día, de lo que hayáis vivido, de lo que viváis, alguna idea que creáis que puedan mejorar o minimizar un poco esa brecha en vuestra realidad diaria. ¿Alguna se atreve? Bueno, me atrevo yo, aunque solo sea por compañerismo con Ana. Con Ana. Yo creo que hay un ámbito en el que, siempre lo decimos, el tema de la educación, el tema de visibilizar, el tema de aterrizar las cooperativas. Yo apostaría porque en las escuelas se planteen este tipo de asignaturas transversales que nos permiten que un chaval sepa un mínimo de economía, que sepa, pero aplicada, por favor, no nos vayamos a entelequias que luego nadie entiende. Sí, claro. Aterricemos esa educación para que un modelo económico, como puede ser el cooperativo, se ponga en valor, se conozca. Para que un modelo productivo, como puede ser el agroalimentario en el campo, se conozca y se ponga en valor. Quizás de esa manera algún joven, y en esto incluyo a ambos sexos, se animaría a este planteamiento de futuro. A este planteamiento, yo que vengo de la parte más rural quizás de todas, sí, un poquito más. Se animaría a hacer ese relevo generacional que yo creo que nos hace tantísima falta. Visibilizar esa parte desde cero, como hacemos en otros muchísimos ámbitos, sería fundamental. Esa es mi pequeña aportación. Aquí hay 4 mujeres más que pueden decir. ¿Alguna aportación más? Así en frío, porque la verdad que la pregunta tiene mucha enjundia y no tiene, o sea, quiero decir, primero yo propondría hacer un taller de creatividad multidisciplinar para buscar soluciones a ese problema. Bueno. Vale, es una chorrada lo que acabo de decir. No, en absoluto. Vale, pero sí, porque no. no te voy a decir no te voy a dar ninguna solución, obviamente, ahora. Pero se me ocurre otra cosa, y es que a lo mejor tendríamos que generar, porque mira, en mi departamento, por ejemplo, somos 2/3 partes mujeres, de todas las edades, desde gente súper jovencita que acaba de entrar, las últimas becarias que las acabo de contratar con 21 años, hasta yo, que, bueno, quizás yo soy la más mayor, o no, hay otra un poco más mayor que yo, pero vamos, que estamos, pero claro, dices, es un ámbito técnico, más de empresa de otro nivel, no a nivel agrícola o lo que sea, pues a lo mejor se me ocurre hacer un tipo de beca en las cooperativas que capte hijas de socios que tengan la formación más o menos relacionada o no, que proponerles trabajar en la cooperativa, aprendiendo, no sé, igual podría ser una forma de decir, trabajar en el campo, trabajar en tal, pues no sé, un tipo de beca, prácticas,
conociendo todo el proceso, todo, no sé, así a bote pronto. No sé si podría servir o no. Totalmente. ¿Alguna idea más? Yo como periodista yo os aconsejo que persigáis los medios y los mensajes que no dignifican el sector, porque creo que a veces yo misma me ofendo de las imágenes que se transmiten del sector, que está demasiado masculinizado o incluso masculinizado que no machismo, o sea, y incluso negativizado, porque cuando sacan imágenes del sector del campo como muy vasto o muy desagradable o muy poco elegante o muy grosero, a mí me duele o parece que, ¿sabes? Del sector primario en general también en las cooperativas deben plantarse ante ese tipo de mensaje, dignificar. Exigir que se dignifique la imagen de... Sí, hay que acercar, ¿no? sector. En general yo creo que hay un ejercicio pendiente quizás de difusión, de acercar el campo a la ciudad, porque es verdad que el campo cada vez a algunas personas, ¿no? Y a los estudiantes, entonces yo lo veo un tema de difusión y de sensibilización de los niños y niñas para que conozcan el campo y hacer de eso una profesión atractiva también para los niños, porque creo que ¿no? el reto generacional no debe ser solo de género, mira, pero la imagen bueno, que yo soy la menos aquí, indicada para hablar de esto. Nada que ver con la imagen estereotipada que a lo mejor hay, las cooperativas también, bueno, las cooperativas y cualquiera de nosotros en el día a día. Debe también, es un mensaje que se me ocurre a mí, no sé si Ana me lo preguntaba a mí, pero yo también lo digo, por si acaso. Bueno, que me gustaría, como quedan pocos minutos, me gustaría que cada una de vosotras, a modo también de conclusión, lanzara, porque yo sí que creo que este es el lugar idóneo, y esto ya es una pregunta personal que me viene un poco al hilo de escucharos. Sí que creo que es el lugar idóneo para hablar de inspiradoras, porque yo creo que las mujeres tenemos una forma de hacer distinta. Creo que somos, igual es una percepción mía, llevo 25 años con vosotras, comunicando con ellos, y yo creo que nosotros hilamos, tejemos redes, creamos estructuras y entidades e instituciones en forma de red y además muy cooperadoras. Nosotros somos de una estructura muy cooperadora, creo yo. Creamos otro tipo de forma de hacer. ¿Creéis que el futuro del sector va por ahí? Dicen que la sociedad está creando ahora otro modelo, que estamos renaciendo a una sociedad donde se van a acabar los formatos piramidales, donde va a tener que ser todo mucho más lineal, donde la economía colaboracionista va a ser o no será. ¿Creéis que realmente va a ir hacia ahí la sociedad y por lo tanto el sector tiene una oportunidad? Yo estoy convencida de que sí. Y si somos inteligentes y listos las dos cosas, la sociedad en general, digo, los hombres y las mujeres, hay que ir por ahí. En general. O sea, hay que ir por ahí, sí. Y las mujeres sí, somos más colaboradoras. O tendemos más, a lo mejor porque tenemos ese sesgo genético de madre, no lo sé. No lo sé yo tampoco. No lo sé, pero eso es real. Y si tú tiras de la historia, no tiene nada que ver el desarrollo de la sociedad matriarcal antigua de algunas zonas con la patriarcal, no tiene nada que ver. Y gente buena, mala y con talento y sin talento hay de todos los géneros y en todos los sitios. ¿Y en vuestros distintos ámbitos eso lo percibís? Yo sí lo percibo, Yo pienso clarísimamente. ¿En vuestros distintos trabajos eso se percibe de alguna manera? Yo llevo muchos años diciendo cada vez que me preguntan que, no hablando de género, pero que el paradigma de competitividad hoy en Europa, por decir, es innovar y colaborar. Innovar porque sin innovación no hay futuro y colaborar porque por grande que sea la entidad, la empresa, es muy pequeño, el mundo es súper competitivo, hay estructuras, hay países, hay economías que tienen otras reglas del juego. Entonces, yo creo que las oportunidades están ahí. Veo a los jóvenes y yo creo que además el paradigma que tienen también de desarrollo en una empresa no es el de la pirámide para nada. O sea, lo del trabajo para toda la vida, ir al trabajo para servir a otros, yo creo que no. Por eso también está cambiando el estilo de liderazgo. O sea, el liderazgo y yo creo que las empresas que triunfan se entienden mucho como de servicio a los demás, ¿no? O no sé si todas las que triunfan, pero al menos las que tienen en el reclutamiento de talento un factor de competitividad. Y yo, por lo menos, cuando veo una INIA, digo, ¿cómo tenemos que ser para reclutar? Porque nuestra materia prima es el talento de la gente. O sea, generamos conocimiento, nuestro principal activo son esas 240 personas que sepan mucho, que estén motivadas, que conecten con las empresas, que entiendan, que sepan escuchar.
tenemos que crear un entorno donde les apetezca venir a trabajar, porque el mercado más competitivo hoy es el del talento. Y eso es lo que nos va a sacar o hacer, ¿no? Competir mejor a empresas. Creo que es lo mismo en el sector Os lo primario. preguntaba porque otra pregunta que nos llega por Zoom es: ¿estamos las cooperativas bien posicionadas para afrontar los retos del momento? Y no son solamente ese, es cambio climático, gestión sostenible de recursos, economía circular, transición energética, producción agroecológica. Es que, claro, estamos ante unos retos No sé si Belén quiere decir algo. excepcionales. O sea, es el pero- cambio más importante de la humanidad, por lo menos desde que... Iba a decir que tengo memoria, ¿sabes? Ni que yo tuviera 400 años. Bueno, pues yo pienso que sí, que estamos bien posicionadas las cooperativas y creo que vamos a dar la talla, no nos queda otra. Creo que llevamos trabajando mucho tiempo ya en esa línea y vamos a seguir trabajando en esa línea. Todos los proyectos que nos van llegando van direccionados ahí. En concreto, pues mira, aprovecho la ocasión y ya que tengo aquí a Chelo para comentar que bueno, actualmente pues la cooperativa de Liria está trabajando en un proyecto de la Agencia Valenciana de Innovación y tenemos al Centro de Conocimiento, al Instituto Agroforestal del Mediterráneo, a Implast, como centro tecnológico, tenemos a la empresa Idat Nature y bueno, la cooperativa de Liria creando bueno, en un proyecto que va direccionado a obtener productos naturales para combatir una plaga que hoy por hoy pues, nos está dando muchos quebraderos de cabeza a los técnicos, que son los pseudocócidos, los cotonets, que están afectando de manera muy agresiva a nuestros cítricos y frutales y caquis. Y la verdad es que pensamos que bueno, pues esa línea de trabajo está abierta y creo que debemos de ir por ahí y claro que sí, somos capaces. Yo creo que es un ejemplo de colaboración y además no solamente de colaborar, como estaban comentando mis compañeras, sino de compartir conocimiento de cada una de las partes que formamos el proyecto, que pienso que vamos aportando cada uno bueno, su know-how para poder llegar a obtener estos resultados, porque ni conocíamos el problema, ni sabíamos el ciclo holístico del cotonet, ni sabíamos cómo podíamos atacarlo, si por cápsulas, como estamos haciendo, de aplicación directa que tienen los extractos naturales que hemos pintando lo que serían los troncos de los árboles. Y lo digo emocionada porque no sabía que el cotonés subía y bajaba por el tronco y estas cosas. Pero Y bueno, con las hormigas y todo eso, ¿no? hemos ido desarrollando productos para ir atacando todo esto, pues compartiendo muchísimo conocimiento y con el apoyo también de la universidad, haciendo los análisis. O sea, Compartiendo conocimientos, que es otra de las claves. Ahí Sí, está. Yo ahí pienso está. que aparte de colaborar hay que compartir. No tener miedo a la competencia, hay que Ahí compartir. está. A mí me llama mucho la atención lo que decís del talento. Claro, es que compartir conocimiento, que antes se tenía mucho miedo, todo escondido ahí, todo el conocimiento, ahora hay que compartirlo. Hay que potenciar el talento. Casi es más importante, ves a una persona y ¿cómo sabéis que tiene talento? O sea, es que, o sea, ¿cómo se ve el talento? Tú cuando ves, Cristina, a alguien, ¿cómo sabes Bueno, que es yo tengo talentoso? una directora muy buena de recursos humanos, o sea, la función de recursos humanos no la llevo, pero evidentemente cuando contratas a alguien siempre hay una parte de salto al vacío, como cuando una persona apuesta por una organización, que no, es como una relación entre dos que siempre, pero hacemos procesos muy sesudos porque si van bien es una gozada y cuando tienes un problema pues es un problema para toda la organización, ¿no? Yo diría talento y voy a hacer también un último alegato a favor de la tecnología, ¿no? Porque has hablado de sostenibilidad, has hablado, hay un reto mayúsculo que no ha salido aún, pero que es que hoy en día somos como 7.500 millones de personas en el mundo. Los demógrafos dicen que en el entorno del 2050 seremos entre 9.500 y 10.000 millones de personas. Y eso en términos de incremento de la demanda de producto primario es un 70% de incremento. Ningún sector soporta eso. Entonces, yo creo que tiene que haber una incorporación masiva de todas las tecnologías que están al servicio del sector. La biotecnología, que en Europa vamos un poco con, ¿no?, mucha polémica, en fin, bueno, desde la biotecnología en todos los ámbitos, hasta, por supuesto, las tecnologías digitales, ¿no?, que hablaba antes de hacerlo más eficiente, tal, y luego todo el paradigma del concepto de biorefinerías para que cualquier residuo sea un recurso y del campo pueda ir al cosmético, a la química o a lo que fuere, ¿no? Entonces, creo que hay un reto enorme en todos los sentidos y que con talento y aplicando toda la tecnología disponible, pues
pues bueno, pues que sí hay una Vale, oportunidad muy buena. Yo añadiría a ese reto el desperdicio alimentario. Claro, Ahí está Es todo una vinculado, verdadera claro. pena todo el producto que se desperdicia. O sea, la conversación puede ser muy amplia, pero por temas de defectos cosméticos, etcétera. Es una pena Sí, porque la la sociedad no está educada para realmente poner en valor lo que cuesta producir un alimento. Un tercio de los alimentos que se producen acaban en desperdicio y además la gestión de los residuos, dicen que el dato es que es responsable del 8% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Pues o sea, que es apaga y una- vámonos, o sea, es el círculo vicioso de algo que necesitamos educación para decir, bueno, una naranja tiene, no sé, un defecto. rameado Sí. o 3 rameados, si está buena, si está Correcto. recolectada, etcétera, no tiene ningún problema. Esa es la Y clave, ya esa sé es que la abre una clave. polémica muy grande, pero no hay manera de... Bueno, ahí podemos... Sí. Da para otra hora, da para otra hora. El consumidor, además, yo por lo que he ido aprendiendo, está muy acostumbrado que todas las naranjas tienen que ser iguales. Y parece que... La uniformidad. Sí, Educación la uniformidad, en el todas son colegio, perfectas, todas son educación iguales. en el colegio, de verdad. Y eso Sí, sí, debería sí. de cambiar. debería de Educación en el cambiar. colegio. Yo creo Claro. que esa parte, en esa parte nos hemos olvidado y hablábamos de muchas cosas, de cooperación, y es verdad que esto podría durar hasta la Sí. comida y podríamos estar aquí dándole a la cabeza, pero es verdad que no hemos sabido trasladarle a la gente lo que significa producir alimentos, y creo que viene muy bien al hilo de lo que decía Cristina, porque, cuidado, que de verdad que si producimos ese incremento poblacional, tenemos un problema, pero tenemos un problema porque además no aprovechamos todo lo que ya hay y porque tendremos que tomar conciencia de dónde vienen los alimentos. Súper importante. Y sin embargo, en muchísimos momentos, yo vuelvo a poner la lupa un poco en el foco en el que estamos nosotros, de la parte más rural, con permiso de Lidia, de darnos cuenta de cómo fluctúan nuestras cosechas, de darnos cuenta de que formamos parte de un organigrama mucho más grande que es este planeta y que el cambio climático es una realidad, que estamos pasando por unas producciones que cada vez son más difíciles de sostener y el consumidor sigue pensando, y con perdón porque no todo el mundo lo hace, ¿y de lo mío qué? Es que no es solo, o sea, no es solamente eso, es que estamos todos. Es un barco, aunque sea una metáfora muy al uso, pero es un barco en el que estamos todos subidos. Entonces, la colaboración es fundamental, la tecnología es fundamental, el abrir el Zoom y buscar nuevas soluciones creo que es crucial, porque si no, no vamos a conseguirlo. Hay pequeños matices que a lo mejor yo observo. Vosotros habláis de alimentos. En otros sectores esa palabra escasea. Cuando hablas con gente, lo digo porque yo soy periodista de este sector mucho tiempo, pero cuando hablas con otros sectores, la gente no dice, no tengo alimento en casa, dice, no tengo comida. Y hay un matiz muy grande entre la palabra comida y la palabra alimento. Yo cuando digo, me voy a comprar alimento, yo no utilizo la palabra comida porque soy de vuestro entorno, pero la gente no dice alimento, es una palabra en desuso. La gente va a comprar comida y solo se alimenta, no se alimenta, come. No es lo mismo y son matices que en el marketing, en la publicidad, el uso de las palabras. La palabra es muy poderosa, yo lo digo como periodista de radio. Entonces, ese tipo de cosas son las que creo que hay que tener en el día a día mucho cuidado. Porque vosotros es que todas decís alimento. Sí. Yo estoy escuchando y digo, claro, es que son del sector. Pero observarlo cuando os sentéis con gente. La gente habla de comida. Pero no, la palabra alimento, bueno, vosotros aquí porque no os pasa en vuestro entorno habitual. Pero observarlo fuera. Y ese tipo de cosas son las que hay que educar. Son tonterías, es subconsciente. Pero el alimento está cargado de valor, de salud. Yo quería añadir ahí para mí es un problema social. Perdona. Que están haciendo también alguna labor muy importante en las estaciones experimentales, donde, por ejemplo, con colegios en los que hemos colaborado, y no solamente ven de dónde sale el alimento, sino qué necesitas para su cultivo, el esfuerzo que se requiere. Y la valorización también, al final, la recogida de los rastrojos, todo eso cómo se valoriza, y se hacen cursos o se hacen visitas de colegios.
Y la verdad es que ves cómo les cambia el chip. Es que había gente que se creía que se compraba todo o salía del estante del supermercado. Lo comentábamos antes de ello. Es triste, ¿eh? Así es, así. Ahí Es bajo. triste. Y entender para qué estás ingiriendo una cosa. Antes lo estábamos diciendo. Yo, por ejemplo, como hace un momento me he tomado algo que, porque yo no me encuentro, bueno, por lo que fuera, necesitaba un azúcar y sé por qué lo estoy tomando. ¿Sabes por qué estás tomando eso? ¿Sabes qué te aporta y por qué te estás tomando ese alimento? No es comer por comer. Al mismo tiempo, Lo Silvia, que es verdad que hay dos tendencias, ¿no? Ahora bestias en la alimentación, que es salud y sostenibilidad, ¿eh? Lo digo porque el consumidor, lo que pasa es que, claro, igual eso está un poquito todavía en la punta de la pirámide, pero la preocupación que los consumidores occidentales tenemos por el impacto que en la salud tienen los alimentos que consumimos cada vez es mayor, cada vez hay más conciencia de que hay una relación directa entre salud y una serie de hábitos de vida donde la alimentación tiene un peso específico muy importante, y luego lo que ahora ha venido a sumarse con eso, salud y alimentación y salud, es sostenibilidad, ¿no? Dándole la capa de que además también la forma en que me alimento tiene un impacto que va más allá de mí y impacta al entorno o al planeta, ¿no? Y bueno, digamos que los consumidores se han segmentado en tribus alimentarias en Occidente muy dispares, cada cual con valores, y yo como hoy es una forma casi de expresar, ¿no?, políticamente mis ideas y mi diseño. A veces que los sistemas agroalimentarios, jolín, están llenos de paradoja, porque es que en el mundo hay 820 millones de personas que pasan hambre, o sea, es el primer problema vinculado a la salud y la alimentación, es 820 millones de personas sufren hambre, muchos millones más que consumen dietas de baja calidad, y al mismo tiempo en Europa y en España hay un problema de obesidad, que somos el cuarto país de Europa con más obesidad infantil es el 20 y pico. Entonces está lleno de paradojas, contradicciones, el desperdicio, o sea, somos, en fin, Yo añadiría que nuestro sector, específicamente la producción agraria, tiene un problema frente a la industria, y es que nosotros gastamos en publicidad y en marketing un 0,0000 comparado, no lo sé, no me lo voy a inventar, comparado con lo que hace la industria, que tiene todo su derecho a hacer lo que tenga que hacer, pero es un agravio comparativo, es un agravio comparativo. La gente no sabe, y está claro que hay organismos, institutos, lo que queramos, que se dedican a poner en valor, me da igual Intercitrus, que Fresh Huelva, que quien quieras, no sé, a poner en valor, o la publicidad que hace Cespri u otros, que realmente ponen en valor el producto, ¿no? Entonces, a mí me parece una pena que no sé si decir los gobiernos y nosotros mismos no invirtamos, pues eso, desde la educación hasta publicidad sana, buena, honesta, para decir, señores. Eso te lo puedo asegurar porque yo trabajo en un medio y a mí han venido a intentarme, bueno, no puedo hablar mucho, ¿no? No puedo decir nombres. Ahora que no nos oye nadie. No puedo decir nombres y no los diré, pero sí que hay gente que llega y te pone un sobre. Sí, me lo creo. Para que patrocinar tu programa, pero te dice lo que tienes que decir, claro, porque patrocina. Y claro, hay medios o programas que estamos defendiendo unos valores y decimos que no, pero entonces no tenemos el beneficio de ese patrocinio. También hay que decir, yo voy a hacer una defensa a favor de la industria, que la industria agroalimentaria también está invirtiendo las hay mucho. buenas, claro que sí. Claro. O sea, yo creo que la clave de la alimentación patrocinan empresas está del en sector. no demonizar alimentos ni productos, en dieta equilibrada, en hábitos de vida saludable, y que luego la industria ha hecho un camino dentro de lo que es la estrategia NAOS, ¿no?, que es de reducción de grasas, sales y azúcares. Se ha invertido mucho conocimiento y mucha tecnología a favor de ingredientes más naturales y la búsqueda de alimentos. Claro que es que luego los consumidores, es verdad que también requerimos alimentos con el ánimo además de minimizar el desperdicio, pues que duren mucho, que tengan una vida útil larga. Entonces ahí está tanto la formulación del alimento como el envase, en fin. Totalmente de acuerdo. Yo quería poner el foco en que nosotros no invertimos a lo mejor en valorizar nuestro producto. El que va a malas es el que no lo hace bien. Cojo el testigo de Carmen, porque antes hemos hablado de lo que significa cuando abres las puertas de tu casa y ves a los chavales descubrir que el producto no crece en las estanterías,
Nosotros que llevamos años haciendo actividades de agroturismo para abrir las puertas de casa, para que la gente sepa cómo se hace el aceite, cómo se hace el vino, de dónde vienen las almendras esas tan ricas que te comes, luego fritas en tu casa, todo eso al final le da al consumidor la posibilidad de poner rostro. Y entonces ese consumidor, por ejemplo, es mucho más fácil que entienda que las cosechas fluctúan, que la climatología es adversa, que hay problemas, que hay personas detrás de eso que te llevas a tu casa cuando lo compras en la tienda, y al final, cuando creas esa vinculación, crear esa vinculación es muy difícil, pero cuando la creas, el vínculo, excepto que lo hagas muy mal, es para siempre. Y la gente entonces, cuando mira la etiqueta, pensará, origen Valencia, estoy pensando en las naranjas. Cuando ves Sudáfrica, no es que no las compres porque sean de Sudáfrica, no, porque es que si puedo elegir unas valencianas, voy a elegir esas. Y entonces habrás tomado conciencia de poner en valor o de defender un poco, pues esto que hablábamos antes del talento kilómetro cero, pues también un producto kilómetro cero. Sí, pero luego hay toda una técnica, lo del Nutri-Score y todo eso genera mucha confusión. Bueno, Nutri-Score da para Pero una eso conversación. da para otro día. Podríamos Eso da para estar, otro día. eso es después de la comida por la tarde. Claro, si hablamos de etiquetas es para otro debate. Sí, otro. Pero bueno, que la tendencia sí que es que el consumidor queremos eso. Claro, lo que y lo buscamos. ves, ¿no? Y buscas transparencia, buscas etiquetas, lo que llaman el clean label. Y, Entonces, ¿cómo se lucha? O sea, innovación, está claro. Queremos innovación, queremos cooperación, queremos talento, queremos gente con adaptabilidad, queremos gente que comparta conocimiento, queremos equipos multidisciplinares, queremos gente que vaya con las ideas claras de frente y queremos mujeres. Claro, claro. Ya está, bravo. Y hombres así, que los hay. Claro, sí, cuidado, A ver, cuidado los hay, con ¿no? esa Diversidad, parte. Yo estoy de acuerdo A ver, con, los hay. con Cristina en que todos hacemos falta. Exactamente, Sociedad, todos somos hacemos anti-hombres, falta, Sociedad en todos. su conjunto. Y ha de salido, o sea, yo talento, creo que sin son los género y de equilibrios. implicación. Correcto. Estamos en Correcto. broma. No solo Sin de género. género. Bueno, a modo de resumen, de inspiradoras, las mujeres y los hombres que nos estén viendo y que están aquí, ¿queréis hacerles alguna otra pregunta? ¿Queréis hacerles algún matiz, alguna pregunta, algún comentario para cerrar ya un poco la mesa? ¿Alguna pregunta más aquí? Aquí hay una pregunta. Primero, tengo una curiosidad. Mira, yo coincido en todo lo que habéis expresado y la verdad es que muchas cosas que habéis contado no las conocía. Ahora, yo sí tengo algo claro, es que el sector agroalimentario en el que yo trabajo, yo vengo del mundo de la universidad, de la Politécnica, el problema fundamental que tiene... Vamos a poner el micrófono para que te puedan escuchar, sobre todo la gente que nos está viendo a través de la... Nada, disculpar. Vale, ya. No. Creo que sí. Decía que Sí, está de ¿no? acuerdo Sí que con lo que está, hace. vale. Ahora. Que yo creo que el problema que tiene el sector agroalimentario es un problema, tiene muchos, pero es un problema principalmente yo creo que de rentabilidad, de que necesita aportar una rentabilidad complementaria. Hablamos de falta de relevo generacional, hablamos de explotaciones muchas veces en condiciones de minifundismo, y esa falta de rentabilidad yo creo que tiene que venir necesariamente de los procesos de innovación. Totalmente. Porque ves otros sectores agroalimentarios en otros países Bueno, occidentales que también, están pero no solo, siendo... sí, yo creo que si miramos, sí, pero también la propia ordenación, ¿no? De las explotaciones, Sí, hay una incluso serie el de modelo problemas que hay que claro. resolver y para Hay muchos resolverlos... problemas, pero yo creo que hay una condición Inicias necesaria todo ello. y es que la actividad agraria tiene que ser rentable, porque si no es rentable es imposible y todo Es lo demás evidente. sobra. Entonces, está. Es evidente. sobra, es difícil de sostener. Entonces, para esa rentabilidad yo creo que es muy importante la innovación para aportar rentas complementarias. Muchas veces tú has hablado de los ingredientes alimenticios, es decir, algo que yo creo que tiene que salvar a ese sector. Aparte de todo eso, por supuesto, es encontrar esos procesos alternativos para que tengan unas rentas complementarias. Entonces, es solo uno con la realidad de nuestro sector minifundista, de nuestras empresas agroalimentarias, muchas cooperativas con un tamaño muy reducido. Yo voy a las cooperativas a veces y te dicen que tampoco saben, o sea, que ya es mi desconocimiento, cuál es la relación, cómo llega una cooperativa pequeña, una empresa pequeña, a un instituto tecnológico, a una universidad, ¿qué canal existe para decir, oye, yo necesito que haya un aprovechamiento de un subproducto, pregunte. necesito
¿Eso cómo lo hace una gran empresa? Está claro, ANECOP, yo sé que vosotros... No, pero que las cooperativas pequeñas, por lo menos las que están con ANECOP, O empresas, acceden a que través, porque ¿cómo lo tú hacen? tienes una estructura y unas posibilidades de inversión totalmente distintas a la de la cooperativa pequeña. Entonces, si está esa asociación en una cooperativa de segundo grado o fusión de cooperativas para ser más grandes y más competitivas, tienes acceso a todo eso. Esa es la realidad. Yo voy a romper una... Pero incluso una pequeña también puede, pero... Una lanza depende a de la lo que te Federación cueste. de Cooperativas. Ahí Venga, está. yo voy a romper una lanza con ellos porque se lo merecen, porque yo estoy pensando en la cooperativa de Iber, que nosotros somos una gotita en el océano, y la Federación de Cooperativas es el ente de referencia, pero ya no estoy hablando del ente, estoy hablando de Miriam, estoy hablando de Ana Cano, estoy hablando de Vicentins, estoy hablando de todos los compañeros que forman parte de la Federación, a los que cuando tienes un problema levantas el teléfono y es ¿y esto cómo lo hacemos? Ya está. Y al final el conocimiento, y volvemos a lo de antes, el conocimiento tiene que ser transversal y la colaboración tiene que ser inmediata. Porque es que estamos todos juntos. Creemos que somos entidades independientes y competitivas, pero eso es mentira y se ha demostrado que no, que de verdad nos necesitamos. Simplemente necesitamos, pues eso, tejer estas redes y, bueno, mañanas como esta seguro que las tejen, pero para nosotros, y por contestar a tu pregunta, la Federación ha sido siempre el referente. Luego el talento de cada uno, porque yo he estudiado una carrera en un determinado sitio y cuando tengo un problema, pues también puedo girarme y decir, hola, estoy aquí, ¿y esto cómo se hace? Luego yo también quería decir que al revés también puede ser, porque nosotros lo estamos haciendo. Cada vez que vamos trabajando con cooperativas vamos conociendo poquito a poquito más el sector y cuando tenemos innovaciones que pensamos que desde otros sectores se pueden trasladar, ayudas en la legislación con los nuevos fitosanitarios, hablamos con Federación de Cooperativas. Mira, tenemos esto, es interesante para las cooperativas y enseguida se pone en marcha. O sea, que yo creo que hay que hacerlo en las dos direcciones. Claro, desde luego, yo también quería comentar... Estamos siempre encantados de recibir a cualquier potencial cliente, colaborador, o sea, de forma agrupada o de forma individual, y hablo en nombre de AENIA, pero vamos, seguro de cualquier centro de Reddit. Nosotros no somos un fin, somos un medio para ayudar a las empresas, incluidas las cooperativas, a ser más competitivas. Por favor, venid a nosotros, que estamos para intentar ayudar. O sea, y escuchamos a todos, intentamos ayudar a todos, y a veces igual quien viene es muy pequeño y bueno, buscamos, ¿no? Y desde luego nosotros, todos los centros también intentamos salir. Pero es verdad que a veces no llegas, o sea, la capilarización, bueno... Y si conoces a uno de los centros de Reddit, no importa, contacta con él. Nosotros también estamos interrelacionados. Si vemos que nos podemos ayudar desde uno de los centros, os pondremos en contacto con los otros, o sea que sin problemas. Yo también un poco remarcar un poco lo que comentabas, el tema de la federación ha sido clave en nuestra cooperativa y todas las de nuestro entorno. Han sido un nexo de unión constante entre las administraciones, las instituciones y la cooperativa, nos lo ponen la verdad que muy fácil y la verdad es que bueno, yo tengo la suerte de pertenecer a este grupo de técnicos fabuloso y consolidado que está hoy en toda la geografía valenciana y que nos apoyamos unos a otros y bueno, la verdad es que esto es en gran parte, bueno, sobre todo gracias a la Federación y al trabajo de sus técnicos que son pues fantásticos, la verdad. Bueno, pues hasta aquí de verdad, muchísimas gracias, muy interesante, me ha encantado venir a mí. La verdad es que es verdad lo que dice de Cristina, yo conozco bien el AENIA, me acuerdo la primera vez que fui, me pareció que estaba viendo el futuro. Como diría mi presidente, que siempre lo dice, es una hemorragia y es un espectáculo, y además lo puedo decir así, porque como yo soy de las últimas que ha llegado, es que no es, o sea, es una pasada. Y luego Reddit, ¿no? Es que la red de centros tenemos una suerte que es patrimonio de los valencianos, entonces claro que sí, venid a nosotros, o sea, acercaros a los centros y nosotros también, como decía Chelo, tenemos que ir y yo creo que vamos y estamos yendo, pero es como el futuro. Sois todos bienvenidos, vamos, desde luego que es un centro para verlo. Sí. Pasa al futuro. Sí. A los 10 o 15 años ves lo que allí te están contando. Alucinante, gracias. Bueno, pues hasta aquí, de verdad, gracias Cristina del Campo, Mari Carmen Morales, Katy Corey, Chelo Scritch, Belén Amargo, un auténtico lujo teneros aquí, de verdad, un aplauso. Gracias.